bendigas por tu palabra, Señor. Háblanos, Dios. Señor, que tu Espíritu Santo tome el control, Señor, en esta hora, Padre. Quita toda carnalidad en mí, Señor. Quita todo aquello, Señor, que no viene de ti, Señor bendito. Quita todo aquello, Señor, que es carnal, Padre. Como guarda en mi boca, Señor. Que la palabra, Señor, que salga de mi boca, que venga de ti, Señor, para que edifique nuestros corazones, nuestro espíritu, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendícenos, Señor. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Señor, por este día. Hermanos, yo creo que Dios ha sido bueno con nosotros. El estar de pies, el estar sano, el estar buscando de su presencia. Yo creo que la misericordia de Dios son grandes para cada uno de nosotros. Voy a hablar de un tema que el Señor puso en mi corazón. Vamos a comenzar leyendo en José. Vamos a leer capítulo 1 y versículo 5. Voy a leer hasta 9. Dice su palabra: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra, la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está. En él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Vamos, tremenda palabra esta que Dios le da a José y a Josué. Y vemos aquí que la palabra que Dios le marca: esfuérzate y sé valiente. Y esa es la palabra que Dios ponía en mi corazón, de que por tema le pondría esfuérzate y sé valiente, porque vemos que lo que Dios le marca a José. Y hay 3 puntos que me gustaría también hablar, donde le dice que él va a repartir la tierra. ¿Me lo puede bajar, por favor? Que él va a repartir, creo que por aquí lo puse, que él va a repartir la tierra. Y otra cosa, que medite en su palabra, dice, de día y de noche, y que no se aparte, dice, ni a diestra ni a siniestra, dice, porque entonces hará prosperar la palabra de Dios, hará prosperar su camino, todo lo que él emprenda. Entonces, cuando Dios ponía a esta palabra en mi corazón, hermano, yo creo que el Viejo Testamento, creo que he tocado, he hecho punto en esto, que el Viejo Testamento va ligado con el Nuevo Testamento. Entonces, cuando Dios pone, vemos que en el Viejo Testamento, cuando Dios usó a estos hombres del Viejo Testamento, la palabra también va ligada con el Nuevo Testamento. Entonces, vemos aquí que Dios levanta a un guerrero, que es Josué, cuando Dios levanta a Josué, pero vemos que Dios quitó a Moisés y puso a Josué, porque Josué era el que le iba a repartir la tierra al pueblo, la cual Dios ya le había prometido a Abraham. Entonces, pero me llama la atención cuando Dios le dice que tiene que esforzarse y ser valiente, ¿no? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, dice. Así como yo estuve con Moisés, le dice, yo estaré contigo. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo en la tierra. Entonces, Dios está levantando un guerrero, Dios está levantando un hombre para que no solamente un hombre que Dios
está levantando aquí a como Moisés. Si vemos que Moisés era más de estar en la presencia de Dios, Moisés era más de buscar el rostro de Dios, pero Dios ya para repartir la tierra no necesitaba a Moisés ya, sino que Dios ya necesitaba un guerrero, un hombre valiente, un hombre esforzado, y yo me imagino que Josué era mucho más joven que Moisés, entonces Dios necesitaba un guerrero, y Dios dijo, yo estaré contigo así como estaré con Moisés. Entonces vemos lo que Dios, pero hay cosas que dice solamente esfuérzate y sé muy valiente, dice el 7, para cuidar de hacer, dice, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, y no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Pero también, hermano, cuando Dios le manda a Josué a repartir la tierra, pero también Dios le marca ese punto donde que tiene que estar la ley en su corazón, que no se tiene que tiene que meditarla de día y de noche, tiene que meditar la ley para que entonces, que no se aparte, dice. Solamente el esfuerzo te dice muy valiente para cuidar de hacer, dice, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Pero mire ese mandamiento que Dios, no te apartes de ella. No, Josué tenía que pegarse, si quería ver los milagros, si quería ver la victoria de Dios, tenía que ir pegado a la ley de Dios. Tenía que ir pegado a los mandamientos de Dios. Dice el 8, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medítala. O sea, tenía que meditar. O sea, Josué tenía que comerse la palabra de Dios, tenía que estar meditándola. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios están los secretos. Los misterios de Dios están allí encriptados en la palabra de Dios. Por eso tenemos que meditarlo día y noche. Y entonces dice el 9, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vaya. O sea, que no desmayara, que no temiera, porque ahí estaba Dios con él. Pero entonces viene Dios y le da esta palabra. Yo me imagino que esto fue escrito. Yo me imagino que Josué leía lo que Dios le había dicho, lo que estaba cuando él venía la tristeza, cuando él venía la derrota, porque tuvieron derrota, tuvieron caída. Yo me imagino que él meditaba esta palabra que Dios le había dado. Yo me imagino que Josué se comía esa palabra que Dios había puesto en su corazón. Y muchas veces Dios nos da palabras a nosotros y que ha marcado nuestro corazón, pero la olvidamos en vez de meditar qué en sí lo que Dios quería decirme. Entonces Dios le dice, medítala de día y noche, o sea, que este libro esté siempre en tu corazón. No te aparte de esta ley que Moisés te dio. Entonces imagínense, la victoria de Josué iba a venir, hermano, por lo que él buscara a Dios en su palabra, por lo que él buscara lo que Dios tenía escrito, escondido en la palabra de Dios. Entonces él iba a tener las victorias, Dios iba a estar con él, pero imagínense, Dios iba a estar con él, pero Dios le dice, pero no te apartes de esta palabra. Medita esta palabra. O sea, esa es la palabra, porque es la palabra de Dios, es la palabra viva, es la palabra de Dios que nos hace mantener, estar fuerte, estar de pie. Entonces, para ir avanzando lo que le quiero sembrar, miren, sigue siendo Josué, capítulo 12, versículo 7. No, otro lo voy a leer, es Josué 10, 40. Hirió pues Josué toda la región de las montañas del Negub, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado. Oiga, todo lo que tenía vida, Josué lo mató. Y sigue diciendo el capítulo 10, versículo 41. Y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabón. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez
porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Mire, ¿quién peleaba? Era Jehová, no era Josué, sino que dice, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Porque eso es, hermano, cuando un hombre hace la voluntad de Dios, cuando un hombre obedece a Dios, quien pelea es Dios por nosotros. Pero cuando nosotros no obedecemos a Dios, nosotros no vamos a ganar ninguna batalla. Porque las batallas son de Dios, las victorias son de Dios. Y dice el 43, y volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal. Ya cuando Josué repartió toda la tierra, regresaron a Gilgal. Pero él ya había repartido. Y si usted lee Josué 12, usted ve cuántos reyes mató Josué. Yo pude contar 62 reyes. Entonces, ¿cuántas batallas? Pude contar 62 batallas que Josué ganó. Y sabemos que, imagínense, hermano, cada rey es un batallón, era un ejército. Entonces, estos hombres, hermano, eran conquista. Pero también sabemos que tuvieron caídas. Hubieron peleas que la perdieron. ¿Pero por qué? Sabemos por la desobediencia del pueblo de Dios. Vemos cuando estaba el anatema de Acán. Entonces cuando Dios iban a destruir a Jericó, si vemos que ahí podemos ver el poder de Dios, porque fue lo sobrenatural que Dios hizo ahí, porque era una ciudad donde ellos no podían entrar, pero Dios hizo lo sobrenatural. Pero al Dios hacer lo sobrenatural, Josué tenía que entrar con el ejército a destruir lo que quedaban vivos. Entonces, hermano, cuando Dios me da esta palabra, que nosotros tenemos que conocer lo sobrenatural de Dios. Porque en lo natural nosotros no podemos hacer nada. Josué, hermano, repartió la tierra, heredó la tierra. Josué ganó, venció tanto rey. Pero aquí dice que fue Dios que peleó por Israel. Entonces Josué no se apartó del camino de Dios. Josué no se apartó del mandamiento de Dios. Recordamos cuando él dijo, yo y mi casa serviremos a Dios. Miren ustedes a quién sirve. Entonces vemos aquí, hermano, este hombre que Dios levantó, un hombre guerrero, un hombre que se comía la palabra de Dios, un hombre que meditaba la palabra de Dios, un hombre que se humillaba cuando eran vencidos, y él iba y buscaba la presencia para ver a dónde él estaba errando, dónde el pueblo estaba mal. Entonces cuando Dios me da esta palabra, hermano, es porque Dios quiere que usted y yo vivamos en lo sobrenatural. Porque recordemos que el mundo espiritual es primero que el natural. Recordemos que el mundo visible es primero, el invisible es primero que el visible. Recordemos que usted y yo existimos en el espíritu y que Dios nos preparó un cuerpo para venir a esta tierra. Pero que usted y yo pertenecemos al cielo. Y el cielo es en lo espiritual. Entonces cuando Dios me daba esta palabra, Dios lo que me estaba mostrando es buscar lo espiritual, de ver lo espiritual. Porque ángeles acampan alrededor de nosotros. Pero ¿cuántos de nosotros hemos visto los ángeles? Josué vio el ángel de Jehová con la espada en mano. Entonces cuando vemos que Josué vio lo sobrenatural de Dios, pasó el mar rojo, pudo ver, hermano, las maravillas que Dios hizo en Egipto. Pudo ver que él pasó el Jordán en seco también. Entonces cuando va y Jericó era un obstáculo porque era una ciudad impenetrable, pero vemos que Dios le da la victoria, y lo que Dios le dice que dé 7 vueltas era por fe. Tenía que ser por fe. Entonces cuando yo vengo y le pregunto, Señor, ¿y cuál es nuestra Jericó? Porque Jericó fue lo sobrenatural que Dios, ellos pudieron entrar por lo sobrenatural de Dios, por el poder de Dios. Y el Señor me dice,
en la Jericó de la iglesia, la Jericó de mis hijos, es la incredulidad. La Jericó de mis hijos, la Jericó de mi iglesia es la incredulidad. Somos nosotros mismos, Jericó. Porque si nosotros no le creemos a Dios, no vamos a conquistar nada. No vamos a conquistarnos a nosotros mismos. Entonces la Jericó de nosotros somos nosotros mismos, somos el yo. Es nuestra vida. Si nosotros muchas veces queremos conquistar muchas cosas, pero no conquistarnos a nosotros. Tenemos luchas en nuestra área, pero mejor preferimos vivir, preferimos complacer al cuerpo, vivir en la carne, que pedirle a Dios que nos ayude para que nos dé la victoria en cada debilidad de nuestras vidas. Nosotros mismos somos nuestra propia Jericó. Por eso no podemos avanzar, por eso no podemos hablar de victorias, porque nos hemos quedado ahí al pie de Jericó. ¿En cuál? En nuestra incredulidad. Porque podemos creer, miren lo que dice este versículo. Y por esto fue que vino esta palabra a mi vida, dice Mateo 11, 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos la arrebatan. Los violentos la arrebatan. Y me gustó este versículo para leérselo. Dice Lucas 13:24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán. ¿Por qué? Porque hay que luchar, sufre violencia el reino de los cielos, y para entrar al reino de los cielos es una puerta angosta, donde tenemos que despojarnos del viejo hombre, donde tenemos que despojarnos de tantas cosas que arrastrábamos. Hermanos, antes de Dios nosotros vivíamos en la maldad, en la iniquidad, en el pecado, en la desobediencia. Antes de Dios nosotros vivíamos y hacíamos la maldad y nos alegrábamos, nos reíamos del mal del otro. Odiábamos, hacíamos tanta cosa, hablábamos en contra de Dios. Entonces por eso el reino sufre violencia y no muchos, dice, van a entrar por esa puerta, porque no muchos queremos despojarnos de las cosas viejas. No muchos queremos despojarnos del viejo hombre. Hermano, ¿cuántas cargas nosotros tenemos? ¿O qué cargamos? ¿O ya tenemos victoria? Porque yo me imagino que cuando Josué ganaba una ciudad, cuando vencía a un rey, había victoria, había gozo, había alegría, había fiesta. Pero ¿qué pasaba? Podemos ver cuando a ellos los derrotaban, cuando mataban. Había tristeza, había angustia, había dolor, había luto. Había un manto de tristeza en ellos. Habrá tristeza en nosotros, habrá luto en nosotros. Hay guerra que, hermanos, no la podemos ganar y la estamos peleando de hace días, hace años, y todavía no podemos ver la victoria. Es porque simplemente, hermano, no hemos destruido Jericó, el yo. No hemos destruido la incredulidad en nuestras vidas. Mire lo que dice Marcos 6:6. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Aquella gente era incrédula, no creía. Mire lo que dice Mateo 13:58. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. O sea, Dios quiere hacer milagros en nuestras vidas. Dios quiere obrar en lo sobrenatural. Pero no hemos pasado a Jericó. Tenemos la incredulidad de que dudamos. No creemos en Dios. Queremos hacerlo en nuestra fuerza. Nos quejamos.
Pero hermano, ya es tiempo de nosotros de caminar en victorias. Mire lo que dice en Marcos 9:24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y me gusta esta Biblia, la Biblia del lenguaje sencillo. Enseguida el padre gritó: sí confío en Dios, ayúdame a confiar más en Él. Yo a confiar. Porque hay dos incredulidades, hermano. Y me llamó la atención. Por eso digo que hay dos incredulidades. Miren Romanos 3:1-4. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿A quién le fue confiada la palabra de Dios? Pueblo de Israel. Pues que si alguno de ellos ha sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Oiga, una pregunta que me está diciendo. ¿La incredulidad de ellos será que hizo nula la fidelidad de Dios? Y mira lo que dice el 3. Pues que si alguno de ellos ha sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venza cuando fuese juzgado. Entonces, hermano, el pueblo de Dios no ha sido rechazado por Dios por la incredulidad. No ha sido rechazado por la incredulidad. ¿Por qué? Porque mire este hombre aquí como dijo. Y inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayúdame. Creo, ayuda mi incredulidad. Este hombre aquí estaba diciendo: Señor, yo creo que tú lo puedes hacer. Pero ayuda mi incredulidad. ¿Qué le estaba diciendo? Ayuda a mi conocimiento. No tenía conocimiento de Dios, porque al pueblo de Israel fue que le dieron los mandamientos, pero este creía por lo que había visto, por lo que miraba hacer a Jesús, pero no conocía a Dios. Entonces este ignoraba. Por eso que Dios le dijo a Josué: medita la palabra día y noche. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Porque si nosotros, dice la palabra de Dios, que el pueblo suyo perece por falta de conocimiento. Entonces, este creía por lo que ya había visto a Jesús hacer, pero no es que conocía a Jesús, no es que conocía a Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque mire lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:13 dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor y injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. O sea, ignoraba la escritura. Entonces, este hombre que le dice: Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. O sea, yo ignoro de lo que está pasando, yo ignoro de lo que tú estás predicando, yo ignoro de dónde eres tú, yo no conozco de dónde tú saliste. Entonces estaba ignorando. El apóstol Pablo, si vemos, él vivía en la ley, bajo la ley, pero él ignoraba la palabra de Dios porque no tenía revelación de la palabra de Dios. Entonces por eso él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios, pero no era la voluntad de Dios, sino que eran los mandamientos de hombre. Por eso el apóstol Pablo entraba y llevaba preso a los cristianos, porque él no tenía revelación de parte de Dios. Él no conocía quién era Dios, él no conoció quién era Jesús. Entonces se puede ser incrédulo por ignorante, por no conocer la palabra de Dios.
Pero ahí Dios nos puede ayudar, porque Dios ve la ignorancia en nosotros, ve que no tenemos aquella capacidad de poder entender la palabra de Dios. Por eso es que Dios dejó los ministerios, el ministerio el magistral, para que nos enseñaran la palabra de Dios. Pero hay otra, hermano, otra incredulidad. En Hebreos lo podemos ver, 3:11. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Oiga, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. O sea, ¿cuál es la otra incredulidad? El pecado en nuestras vidas. Porque cuando pecamos, nuestro corazón se hace duro para la palabra de Dios y no estamos atendiendo a la voz de Dios. Y es por eso que usted y yo, hermano, no podemos ganar una victoria. ¿Cómo? No podemos ganar una victoria en cambiar una atmósfera donde estamos parados. Para predicar el Evangelio, para pararse en un púlpito, tenemos que ganar la victoria de que esa atmósfera cambie cuando usted y yo nos paremos en el púlpito y comencemos a hablar. Porque Dios está con nosotros, porque nosotros estamos meditando la palabra de Dios, porque nosotros estamos viviendo la palabra de Dios, porque nosotros tenemos un llamado de Dios y porque Dios va de la mano con nosotros. Donde usted y yo nos paremos, la atmósfera tiene que cambiar, porque el mundo natural se rige de atmósferas. ¿Está la atmósfera, está la presencia del enemigo o está la presencia de Dios con nosotros? Y si Dios está con nosotros, el enemigo dice que tiene que huir. Tiene que huir donde usted y yo, hermano, nos paramos. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin. Nuestra confianza del principio es: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. Cuando el pueblo de Dios comenzó a provocar al Señor. Hermano, ¿por qué cuando Dios ponía esta palabra en mi corazón y hablaba de Josué? Porque Dios nos está llamando, hermano, a guerrear. Dios nos está llamando a pelear. Dios nos está llamando a conquistar. Pero pues con la incredulidad, hermano, no podemos conquistar. Dios no obra donde hay incredulidad. Miren lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Marcos 16:14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Aquellos dudaban, aún no creían cuando le decían Jesús resucitó. Y estos caminaron con Jesús. Y Jesús les dejó saber que él tenía que morir y que al tercer día iba a resucitar. Pero aún los discípulos dudaban. Entonces, hermanos, Dios es lo que ponía eso en mi corazón. Cuando una persona duda, Dios no puede obrar ahí. Entonces podemos ser incrédulos por ignorantes, porque no conocemos a plenitud la voluntad de Dios o la palabra de Dios. Ignorante, hermano, es alguien que no sabe, o sea, no es una palabra ofensiva. Yo puedo ignorar tantas cosas de la Escritura, pero cuando me comienzo a estudiar, a buscar, a meditar, Dios me da el entendimiento de cada palabra. Póngale que en este caso Dios me dice, bueno, hay tantas victorias que tú no las tienes porque tú eres el mismo obstáculo por la incredulidad que tú tienes. Porque no has traspasado la incredulidad. Sin embargo, dice que Abraham
Mira un versículo que dice, que habla acerca de Abraham. Voy a ver si lo encuentro. Pero dice que Abraham no estuvo en incredulidad, sino que Abraham decidió poner la confianza en Dios. Entonces, dice que Abraham no meditó en la incredulidad, sino que Abraham meditó en la esperanza de Dios. Entonces muchas veces nosotros ponemos la incredulidad primero en vez de la esperanza que Dios lo va a hacer. Hermano, ¿y por qué Dios está tan interesado que usted y yo nos levantemos como Josué, con ese espíritu de Josué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no quiere que tengamos un corazón incrédulo? ¿Por qué Josué, el libro de Josué se trata de guerra, de pelea, de conquista, de derrota? Se trata de lo sobrenatural. Porque la Biblia en Efesios capítulo 6, si usted sigue leyendo ahí, todo ese versículo dice que nuestra lucha no es contra principado, no es contra carne ni sangre, sino contra principado, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas, dice su palabra. Pero la palabra de Dios dice que tenemos que revestirnos de la armadura de Dios, que tenemos que ponernos el escudo, que tenemos que ponernos el yelmo, que tenemos que ponernos la sandalia del Evangelio, predicar el Evangelio. ¿Por qué, hermano? Nosotros tenemos tantas luchas, pero que ignoramos todas esas luchas, ignoramos nuestro enemigo, porque nuestro enemigo está, así como aquellos reyes estaban organizados, aquellos reyes tenían aquellas torres grandes, aquellos cercos grandes para que Josué no entrara ni lo conquistara. Ellos se preparaban porque conocían, habían escuchado de Josué. Y tú y yo tenemos tantas luchas. Mire, te voy a hablar de 11 potestades que estamos peleando nosotros todos los días. Está la potestad, el destructor, el devorador, el vengador, el acreedor, el acusador, el engañador, el angustiador, el avergonzador, el tentador, el cazador y el asolador. Y hay otros que podemos hablar, que es el matador, el calumniador, el encantador, el perturbador, el talador, el extorsionador, el incinerador, el escarnecedor. Todo esto está en la Biblia, son potestades con las cuales nosotros no conocemos y las estamos peleando. Hermano, por eso Dios nos manda a meditar la palabra de Dios. Dios nos manda que descubrimiemos las escrituras. Dios nos manda a que estudiemos la palabra de Dios. Dios nos manda eso, hermano, porque cuando tú y yo conocemos la palabra de Dios, tú y yo no vamos a ser incrédulos, sino que vamos a confiar en Él. Dios nos manda a ser guerreros. Por eso nos dejó la armadura de Dios. Por eso le digo que el Viejo Testamento, cuando nos colisionan, se unen. Y mira, como hay dos incredulidad, una por ignorancia y el otro por pecado, porque el pecado hace endurecer nuestro corazón, lo vemos en Josué. Josué ignoraba cuando no podía conquistar ahí. Ignoraba cuando no podía conquistar al rey de ahí. Y Josué no sabía, y Josué va y le pregunta al Señor, él se va y se inclina buscando respuesta, y el Señor le dice, hay pecado en el pueblo, ha fallado el pueblo, hay anatema. Y había un hombre que sí sabía por qué no conquistaban esa ciudad, porque él sabía que había tomado algo que Dios había dicho que no tomara. Entonces podemos ver en Josué. Josué por ignorante no podía tomar la ciudad. Había otro que no tomaba la ciudad por el pecado que él había cometido.
Pero cuando vemos y Dios le dice que purifique al pueblo, que santifique al pueblo, entonces cuando Josué lo hace, vemos que Josué va y derrota esa ciudad. Entonces, hermanos, si nosotros si hemos sido incrédulos por falta de conocimiento de la palabra de Dios, es tiempo de meditar en la palabra de Dios, es tiempo de estudiar la palabra de Dios. Y si estamos en un pecado, hermano, es tiempo de volvernos a Dios. Porque cuando le damos la espalda a Dios, hermano, nosotros estamos haciendo personas no agradables a Dios. Y Dios no nos va a excluir, hermano, por la desobediencia, por la incredulidad, sino que Dios nos va a apartar de Él por el pecado, porque el pecado es que nos aleja de Dios. Porque aquel hombre le dijo a Jesús, ayúdame a mi incredulidad, era porque tenía ignorancia del conocimiento de Dios. Y Jesús le ayudó. Pero esto que tienen incredulidad por el pecado, dice que han dejado de escuchar la voz de Dios. Y si hoy estamos escuchando la voz de Dios, de que dejemos el pecado, que ya dejemos de ser nuestro propio Jericó, nuestro propio obstáculo a ser yo, la incredulidad, que el pecado nos aparta de Dios. El Señor me hablaba hace unos meses, ¿quién va a confiar en alguien que no conoce? Nadie confía en alguien que no conoce. Entonces, si la gente no conoce a Dios y a Dios lo conocemos por la Escritura, la gente no va a confiar en Dios. Pero el que conoce a Dios confía en Dios y pone su confianza en Dios, su esperanza en Dios. Hermano, yo no sé cuántas batallas tiene. Yo no sé si tú te estás guardando para Dios, pero si no solo vamos, hermano, Josué iba y peleaba y conquistaba. Josué iba, peleaba, conquistaba. Josué iba, y nosotros cuántas veces peleamos por una situación en nuestra familia, en nuestras vidas. Pero ¿qué estamos haciendo mal si Dios no nos da la victoria? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder. Pero ¿por qué no estamos ganando las victorias? Hay algo malo en nosotros. Hay desobediencia en nosotros. No estamos escuchando la voz de Dios. No estamos meditando la palabra de Dios. Pero es un tiempo, hermano, donde tenemos que levantarnos ya. Si le habíamos estado dando la espalda a Dios, es tiempo de volvernos a Dios. Si no estábamos comiéndonos la palabra de Dios, es tiempo de volvernos a comer la palabra de Dios. Es tiempo de meditar, es tiempo de profundizar, ya no es simplemente leerla, no es tiempo de meditarla, decirle al Espíritu Santo que hay encriptado en este versículo, enséñame lo espiritual, lo sobrenatural de este versículo. Enséñame lo que está encriptado aquí en esta palabra. ¿Qué tú me quieres decir? Así Dios le dijo a Josué, medítala día y noche. Medítala, ahí está. Dios le estaba diciendo a Josué, todo ahí está, todo lo que yo quiero que tú hagas, ahí está, y así está la Escritura. Todo lo que Dios quiere que nosotros, hermano, hagamos está en la Escritura. Usted sabe que ya no luchamos contra carne ni sangre. Josué peleaba en lo natural, iba y conquistaba, tenían que matar personas, tenían que pelear a espada, y unos morían y otros regresaban. La palabra de Dios dice que hubieron personas que no recibieron sus muertos hasta el día de la resurrección, porque muchos salieron a esa batalla y no regresaron a casa. Y muchas veces eso es lo que nos pasa a nosotros. Para nosotros poder ganar, para nosotros vivir en conquista, en victoria, tenemos que morir al yo. Tenemos que despojarnos al viejo hombre. Para poder entrar por la puerta angosta, tenemos que despojarnos de todo peso del pecado que nos asedia, dice su palabra. Estamos en los últimos tiempos, hermano. Dios ya no quiere niños, Dios quiere guerreros. Dios quiere guerreros. Hermano, ya es tiempo de destruir el yo, tu propio Jericó. O hay que ver cuántas victorias tenemos y cuántas derrotas tenemos diario.
Esta es la palabra que Dios ponía en mi corazón, y lo que yo quiero sembrar, hermano, no es que nos quedemos en ignorancia. No es que nos quedemos ahí en el pecado. Si estamos escuchando la voz de Dios hoy es el día de volvernos a nuestro Señor. Si estamos ante un poco conocimiento, hoy es el día de pedir al Señor: pon hambre en mí de buscar tu palabra. Envía un espíritu de revelación a mi vida. Jesús le enviaron un espíritu de revelación a su vida. A Jesús le enviaron un espíritu de conocimiento a su vida. A Jesús le mandaron un espíritu de temor de Dios a su vida. Si no hay temor en nosotros, hay que decirle al Señor: envía ese espíritu de temor a mi vida. Y decirle, como dijo David: no apartes tu Santo Espíritu de mí, Señor, ten misericordia. Lávame con hisopo, más y más. Porque Él dice: yo fui concebido en pecado, en maldad. Así fuimos muchos concebidos en pecado, en maldad, en la ignorancia de nuestros padres, y pudimos arrastrar las cosas de nuestros antepasados. Pero en Cristo Jesús somos una criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todo Él hace nuevo. Pero cuando le damos la vida, cuando morimos, hermano, ya no estamos en incredulidad, sino que somos creyentes y ponemos la confianza en Dios. Esta es la palabra, hermano, que Dios ponía en mi corazón. Que Dios traiga revelación a nuestro corazón, entendimiento de la palabra de Dios, y que podamos ser esos guerreros que vivamos en conquista. Si hay derrota, Josué tuvo derrota, pero por desobediencia. Y si tú y yo muchas veces pasamos en calamidad, en pobreza, en dolor, en prueba tras prueba, prueba tras prueba, es tiempo de escudriñar nuestros corazones a ver si estamos aún en la fe. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu palabra, Dios bendito. Gracias por bendecirnos con esta santa palabra que tú has traído a nuestras vidas, Señor. Padre, ayúdanos a tener ese espíritu de guerrero, así como Josué, Señor. Padre, que si nosotros mismos estábamos haciéndole Jericó por nuestra incredulidad, Señor, ayuda a nuestra incredulidad, Señor bendito. Y si es por ignorancia, danos un espíritu de sabiduría, de revelación de tu palabra, porque yo no quiero perecer por falta de conocimiento, Señor bendito. O si es por pecado, por anatema, Señor, por desobediencia, hoy quiero escuchar tu voz y quiero volverme a ti, Señor bendito. Hoy quiero ponerme la armadura tuya, Dios bendito, porque sé que mi lucha no es con sangre ni carne, sino contra los principados, las potestades, Señor, contra las tinieblas, Señor bendito, contra el devorador, contra el acusador, Señor bendito, contra el cazador, Señor. Padre, danos la sabiduría para caminar en este tiempo, porque estamos en los tiempos malos. Pero en ti somos más que vencedores, Señor bendito. Ayúdanos a conquistar todas aquellas cosas, Dios, que estamos peleando, Señor bendito. Nuestra familia, la prosperidad, Señor. Estamos peleando, Señor, muchas áreas de nuestras vidas, Dios bendito, que no queremos caer en ellas. Danos la victoria, te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.